Primer programa y primer invitado en Hombres de Negro, David Cuevas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí en un programa cuyo nombre hace alusión al color de la ropa que suelo llevar habitualmente. No a las gafas, todo hay que decirlo, ni al aparatito para flashear a gente, pero en lo que respecta al color de la vestimenta, la verdad es que el programa me viene que ni pintado. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues deseando escucharte porque vamos a tratar un caso hoy que es mítico en España, que además a mí me gusta personalmente. Quizás ahora me siento algo decepcionado, pero he crecido con este caso. Y hablamos del caso Vallecas, que ocurrió hace más de 25 años, pero vuelve a estar de moda por unas cosas o por otras. David, me gustaría saber cuál fue tu primer contacto con este caso. ¿Cómo descubriste este caso Vallecas? Pues mira, me siento muy identificado con lo que acabas de decir, porque yo también he crecido con este caso, ¿no? Lo he contado alguna vez. Yo recuerdo en mi más tierna adolescencia, cuando estos temas me llamaban la atención, pero no estaba metido de lleno en ellos, ¿no? Yo empecé a meterme en estos temas de lleno, a leer cosas o ensayos dedicados íntegramente a estas cuestiones, pues a partir de los 17, 18 años. Un poquito antes compraba alguna cota revista, pues que es Enigmas, Más Allá y alguna más, ¿no? Pero sí que es cierto que mi relación con el misterio fue un tanto alejada cuando tenía pues 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Bueno, en aquel entonces me obsesionaba Expediente X, que fue un poco precisamente mi punto de partida o mi primera relación con el misterio, ¿no? Que fue puramente con la ficción y que me hizo interesarme poco a poco pues más en estos temas. Y precisamente en aquella época, cuando yo tenía, calculo que aproximadamente 16 años, cuando se emitió un programa a rebufo precisamente del éxito de Expediente X, creo que fueron 3 programas, si mal no recuerdo, que se emitieron en semanas consecutivas, un programa de reportaje llamado Expediente X en España. Y recuerdo que en el primer programa, el primer asunto que trataron fue precisamente el del caso Vallecas. Y fíjate, recuerdo haberlo visto en casa, que me impactó mucho, pero es que al día siguiente en el colegio, en el instituto, no sé cómo fue la historia, que teníamos una hora libre y demás, entonces se propuso ir a la sala de vídeo, alguien traía algo grabado en una cinta como muy espectacular, así nos lo vendió, puso la cinta, aquella vetusta cinta de VHS, ¿no?, de la época, y lo que nos mostró fue precisamente un programa que se había emitido el día anterior, que yo había visto. Entonces lo vi por 2, ¿no? Y todos en clase nos quedamos muy impactados con lo que se contaba. ¿Por qué? Pues porque eran épocas en el instituto, ¿no? Yo no participé, pero sí que había muchas ouijas, épocas de coqueteos con lo extraño, vamos a decirlo así, ¿no? Con estos temas por parte de otros compañeros. A mí me interesaban, pero no tanto como para ponerme a hacer ouijas con ellos. Ellos hacían ouijas, invocaban a Franco y estas cosas que hacen los adolescentes. Y aquel reportaje sobre el caso Vallecas, aquella niña que muere, ¿no?, según se contaba en extrañas circunstancias, después de haber hecho una ouija y los fenómenos paranormales que tenían lugar, pues nos llamó mucho la atención. Así que imagínate, Alberto, desde ya muy adolescente me interesó este tema, incluso antes de interesarme realmente o empezar a indagar directamente en cuestiones relacionadas con el misterio. Así que se podría decir que este tema me interesa desde hace pues casi que 20 años, unos 18 años aproximadamente. Y cuando descubriste este caso en la televisión, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué se te ha quedado grabado de eso? Pues se me quedó grabado principalmente, bueno, yo creo que al completo lo que se contaba, ¿no? Lo de la ouija, esa pobre chica, ¿no?, Estefanía, que fallecía a raíz de que un presunto humo, según se contaba, ¿no?, blanco o negro, según las versiones, salía de un vaso que se rompía a raíz de que una profesora les pillaba haciendo la ouija en un aula y ese vaso se introducía en Estefanía. Claro, es que la historia era, ostras, tenía mucha enjundia, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención, se me quedó grabado incluso la cara de Estefanía, ¿no?, de las fotografías que aparecían, ¿no?, en el reportaje. Y, ostras, y además, bueno, y también, por supuesto, esa famosa escena de los crucifijos dándose la vuelta, ¿no? Eso también me marcó mucho. Y claro, evidentemente, cuando yo descubrí aquello, dije, ostras, aquí hay un tema que eriza los vellos de punta y llama la atención a partes parejas, al menos en lo que respecta a mi punto de vista, ¿no?
Y además, durante los años venideros, seguí pensando que era, hasta cierto punto, casi que el caso perfecto de poltergeist en España, porque se daban prácticamente todas las circunstancias, es decir, ouija, muerte presuntamente extraña, fenómenos paranormales de toda clase y condición. El abanico de fenómenos que tenemos, según lo que nos contaban los testimonios, es enorme. Entonces se acercaba mucho, si no lo era, a lo que se podría considerar como el caso, igual que el caso perfecto en los años 60 o 70 para algunos fue el tema humo, pues el caso perfecto de los 90 y 2000 en lo que respecta a un poltergeist español era precisamente el caso Vallecas, ¿no? Y esta historia empieza, como has contado, David, en 1990 en un colegio, cuando María Estefanía está haciendo una sesión de Ouija con sus amigas, les interrumpe una profesora, se rompe el vaso, parece que Estefanía inhala un humo negro o blanco, como has dicho, y a partir de ahí María Estefanía empieza a sufrir unos episodios un tanto extraños, ¿no? Sí, bueno, aquí hay un valle de versiones muy interesante. Quiero decir, siempre se nos ha contado que los fenómenos paranormales propiamente dichos, empezaban a raíz de la muerte de Estefanía. Hay quien dice que no, que hubo una serie de sucesos que se sucedían antes. Lo que se tenía entendido era que Estefanía sí que contaba ver una serie de presencias o de percibir una serie de sucesos y que ella tenía una suerte de comportamientos extraños, pero que nadie más de la casa, de su entorno, percibía esos mismos fenómenos, ¿no? Eso es lo que se nos había contado. Insisto, Alberto, aquí hay mucho valle de versiones. Y además estos últimos días, estas últimas semanas, lo he ido certificando aún más, ¿no? E indagando más en la historia. Entonces, no sé si podríamos hablar de la versión oficial o de la versión o de las versiones extraoficiales, porque ya no sabe uno a qué acogerse, ¿no? En lo que respecta a las propias narraciones de los testigos de la época, ¿no? Es decir, a los padres, incluso al policía, y una serie de declaraciones que se sucedieron durante los 90 que hasta cierto punto eran bastante contradictorias. Entonces, en resumidas cuentas, podríamos decir que Estefanía percibe una serie de sucesos, ella se comporta de forma extraña, hay una parte de la familia, y eso lo hemos podido saber ahora, ¿no? Y certificar, una parte de la familia cree, a pies juntillas, ¿no? O algunos miembros, que Estefanía está poseída por alguna suerte de entidad maligna, y hay otra parte de la familia que lo que considera es que Estefanía estaba siendo tratada por epilepsia y que todos esos ataques que tenía y de los que fueron testigos a uno de los hermanos, y algunos de los comportamientos extraños que se acuñan a la posesión como tal por parte de algunos familiares, ellos lo acuñan a ataques de epilepsia, ¿no? Y luego podemos andar, si quieres, en esta cuestión. Pero bueno, ahí queda eso. Y luego los fenómenos paranormales, pues volvemos a lo mismo. Hay algunos miembros de la familia que los consideran absolutamente genuinos y que proceden de algún tipo de realidad desconocida, y a otros miembros de la familia que consideran que ellos, en la época, cuando los vivieron, Maxi con 9 años, Ricardo con 16, bueno, pues sí consideraban o creían estar viviendo una serie de sucesos o de fenómenos, pero que con el paso de los años ellos fueron descubriendo que muchos de esos fenómenos, si no todos, pues habían sido fruto también de una sugestión, de una suerte de histeria colectiva, de una serie de elementos que se fueron sumando y que se fueron, digamos que aunando, hasta crear lo que se conoce en ciertos ámbitos como el aura fabulatoria, y que ese fue la principal motivo de que fueran testigos de ciertos fenómenos que en su día consideraban inexplicables o inexplicados, y que hoy en día pues ellos consideran que tienen una explicación absolutamente normal y racional, principalmente vestida de lo que era la sugestión. Eso por parte de unos familiares. Por parte de otros había una suerte de fenómenos genuinos, tanto en lo que respecta al comportamiento de Estefanía como en lo que tiene que ver con los fenómenos que se producen después de la muerte de la misma y todo lo que sucede, ¿no?, en aquella casa de Vallecas de los años 90. Sí, efectivamente, así es.
Y aquí se han interpretado muchas cosas, ¿no? Se han dicho muchas cosas por parte de unos y de otros. Y aquí nadie tiene ya razón absoluta ni nadie deja de tenerla, ¿no? Mi humilde opinión. Yo lo que he podido consultar en lo que respecta a ese diagnóstico es que en lo que respecta a la asfixia pulmonar, está claro, es una asfixia pulmonar, pero en lo que respecta a la muerte sospechosa, claro, esto algunos compañeros, ¿no?, y algunos miembros de la familia lo identificaban con una muerte, pues extraña, en extrañas circunstancias que podían estar relacionadas con esos comportamientos que tenía Estefanía, que a su vez estaban relacionados con la ouija que realizó. Bueno, si echamos mano, tal y como tú has hecho, Alberto, de forma impecable, de las fechas en las que se producen todos y cada uno de los sucesos, vemos que entre la ouija que practica Estefanía y en la que presuntamente pasan lo que hemos estado comentando, ¿no? Y la muerte de la misma pasan, creo que cerca de entre año y año y medio, creo que unos 15 meses. Entonces, claro, relacionar lo que pasa en una ouija con una muerte que tiene lugar 15 meses después, pues hombre, a mí se me antoja complicado, ¿no?, particularmente. Luego, los sucesos que empiezan a haber alrededor de Estefanía se suceden bastantes meses después de la ouija. De hecho, hay un detalle que está ahí, aunque hay muchas versiones contradictorias, insisto, pero según lo que yo tengo entendido, y además se puede demostrar, las primeras informaciones sobre cómo se desarrolló esa ouija tienen lugar o se conocen después de la muerte de Estefanía. Porque, bueno, claro, aquí se han dicho muchas cosas, ¿no? Que alguna de las hermanas estaba practicando esa ouija, bueno, y luego posteriormente, incluso por alguna de ellas, por la propia Marianela, se ha dicho que ya estaba fuera de la habitación, que no presenció la ouija como tal, que luego cuando entró la profesora sí que entró, luego hay otras versiones que dicen que no entró, no lo sé, esto es muy difuso todo, ¿no? Pero los detalles de lo que sucedió dentro de esas cuatro paredes, sí, como no los presenció directamente ningún miembro de la familia, dicho por los mismos, se saben cuando fallece Estefanía. Entonces, claro, lo que tenemos es testimonio de unas personas, de unos chavos, compañeros de Estefanía, que explican cómo tuvo lugar una sesión de ouija 15 meses antes, ¿no? Y que los fenómenos que empieza a manifestar Estefanía, que para unos son de tipo relacionado con una posesión y para otros relacionados con una suerte de ataques o de comportamientos de ausencia relacionados o no con la epilepsia, pues tanto para unos como para otros, esos fenómenos se producen, pero se producen meses después de la ouija y pocos meses antes de que ella fallezca, ¿no? Entonces, claro, aquí ya nos encontramos con una serie de contradicciones bastante curiosas que nos dificultan mucho el trabajo a aquellos que queremos saber realmente lo que pudo pasar. Entonces, tal y como Juanjo Sánchez Oro decía hace poco en La Rosa de los Vientos, y yo estoy de acuerdo con él, el caso Vallecas a día de hoy se ha convertido en un caso de personajes, ¿no?, de personas, ¿no?, de testimonios, unos contra otros. Es prácticamente imposible saber a ciencia cierta lo que pasó en ciertos momentos. Y podríamos eso extrapolarlo a otras situaciones o circunstancias, como por ejemplo puede ser la famosa o la fatídica noche en la que tiene lugar la intervención policial, en la que hay diferentes versiones de los propios policías en unos años y en otros, y de los propios familiares de lo que pasó o dejó de pasar ahí, ¿no? Entonces, es muy difícil, insisto, saber a ciencia cierta qué es lo que pudo pasar, y lo único que tenemos para poder hacernos una idea, un bosquejo de lo que realmente sucedió ahí, es de los testimonios que en su día y que actualmente se han ido teniendo. Ahora ya sí que tenemos todos los testimonios, ¿no? Ahora ya sí por fin han hablado todos los hermanos y han dado todas las versiones. Eso hasta hace un mes no era así, hasta que no se publicó la entrevista de Crónica al Mundo. Se tenía prácticamente una parte, vamos a decir que una parte y media de la historia, pero no tenían las dos partes totalmente y absolutamente completas, ¿no? Ahora que se tienen todos los elementos es cuando quizá estemos más cerca de poder encontrar o hallar conclusiones, lo cual ya de por sí se me antoja bastante complicado por las circunstancias que antes te narraba, Alberto. Estefanía Gutiérrez Lázaro muere en 1991 y después de su muerte parece que empiezan a suceder cosas extrañas en su casa, o aún más, se amplifica lo que pasaba. Movimientos de objetos, sombras, se abren y cierran puertas de un mueble armario, y debido a eso la familia tiene que llamar a la policía para que acudan a su casa a investigar lo que pasa, porque no pueden aguantar más ahí. Sí, así es. Y aquí ya entramos un poco en las diferentes versiones y contradicciones que hay sobre la historia, ¿no?
Claro, se han dicho muchas cosas, ¿no?, estos días, y cada uno puede decir lo que considere, y cada opinión es totalmente libre y acertada, ¿no? Lo que pasa es que cuando acudimos a la hemeroteca y comprobamos las declaraciones de unos y otros en la época, vemos como hay cosas que no cuadran, ¿no? En la entrevista que yo publico en Crónica al Mundo, básicamente lo que los dos hermanos nos cuentan, y esto va al hilo de lo que me preguntas, ¿no?, en lo que respecta a esa noche policial, pues difiere un poco de lo que nos han ido contando en los últimos años. Y claro, lo cuentan dos personas que estaban allí presentes, ¿no? Como Maxi tenía 9 años, era pequeño, ¿no?, pero recuerda cosas, pero es que también estaba Ricardo, que tenía 16, que no solamente recuerda cosas, sino que hizo cosas, ¿no? Entonces, hay una serie de sucesos que tienen lugar presuntamente esa noche y que aparecen reflejados en el parte, pero que son percibidos de forma diferente por algunos familiares, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, cuando yo le voy preguntando tanto a Ricardo como a Maxi por cada uno de esos sucesos, repasamos lo de esa noche, porque podíamos repasar muchos más, pero claro, es que la entrevista dura 80 minutos, no dura 4 horas, que es lo que me hubiera gustado a mí, pero bueno, las circunstancias la que es, ¿no? Nos centramos en esos sucesos que, claro, son, Alberto, creo que los más interesantes o potentes porque están reflejados en un parte policial, ¿no? Sí. Entonces, vamos repasando esos fenómenos, y ellos, la mayoría de los fenómenos no los explican de forma tajante y tangencial, pero sí que ellos dan una interpretación diferente a cómo se pudieron producir esos sucesos, ¿no? Hay dos que creo que son los más llamativos, que son los que, según mi punto de vista, realmente son presenciados por la policía. Y esto más adelante, en las próximas semanas, podremos demostrarlo con pruebas, ¿no? Pero hay dos sucesos que se producen, ¿no?, de forma impepinable delante de la policía, que es lo de la apertura de la puerta del armario y lo del sonido en la terraza. Bueno, un detalle que no se ha aireado demasiado, pero que está ahí, que el propio Negri ha reconocido siempre que se le ha preguntado, y otros policías que también han hablado en alguna ocasión con algunos compañeros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el testimonio de uno de los policías que estaba esa noche, testimonio que se brindó tanto a Sheila Gutiérrez como a Miguel Ángel Linares para su programa Misterios en Viernes, que está ahí, y parece que para según quién no existe, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero ahí lo que se cuenta es muy diferente a lo que dice Negri. Pero ambos coinciden en un detalle muy interesante, y es que cuando llegan a la casa y están ahí un rato y están en el salón, uno de los presentes, creo que es el propio Máximo, el padre de familia, le dice a los policías: bueno, los fenómenos normalmente suelen producirse cuando estamos a oscuras. ¿Les importa a ustedes que apaguemos las luces durante unos minutos? Los policías asienten y se apaga la luz. Entonces, sí que entraba algo de luz por la ventana, pero claro, imaginemos una estancia prácticamente a oscuras, ¿no? Y es cuando minutos después se abre el armario. Y bueno, y además más o menos ya lo conocemos, ¿no? Negri ha explicado, ha explicado muchas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que dijo en su día, lo que se reflejó en el parte, y lo que dijo en unas declaraciones un año después en un programa de televisión, en Código 1, programa que presentaba Arturo Pérez Reverte, del 4 de octubre del año 93. Mira, hace poquito precisamente pasaban 25 años de aquello. Él lo que dice es que ellos observan cómo súbitamente se abre una puerta de armario, encienden las luces, comprueban que ese armario está correcto, que no hay nada extraño, pero que eso puede tener 20.000 explicaciones, y que no es físico, que es policía y no sabe cómo pudo pasar, ¿no? Luego, posteriormente, en otras declaraciones ha dicho que ese armario se abrió y cerró varias veces, o dio 12 bandazos. Bueno, en fin, cada uno cuenta un poco la versión que considera, ¿no? Pero si comparamos unas versiones y otras, nos damos cuenta de que hay cosas que no cuadran. Ellos, tanto Maxi como Ricardo, en la entrevista me cuentan que la explicación que ellos creen poder dar, hay que dejar esto claro, a ese suceso, es que en ese armario habitualmente pues había dentro una serie de álbumes, de fotos en formato fichero, que solían caerse hacia adelante y que la puerta del armario solía abrirse, que eso pasó en varias ocasiones, y que cree que pudo ser la causa, puesto que minutos antes de que se abriera la puerta, se había abierto esa puerta para sacar a uno de esos ficheros y enseñar a la policía una serie de recortes de informaciones que se habían publicado sobre su caso, ¿no? Y que se habían, pues, metido lógicamente después en
en el armario. Creen que el armario quizá no estaba bien cerrado y que al caer uno de los ficheros la puerta se abrió, o incluso que pudiera estar cerrado y se abriera igualmente. Es lo que ellos creen. Puede ser cierto o puede no serlo, ¿no? Ahí queda un poco para que cada cual saque sus conclusiones. Pero hay otro suceso, que es el suceso de la terraza, que es muy interesante, porque lo que dice el Negri es que escucha como una especie de golpe pues importante, ¿no?, en la terraza. Luego, los padres, en varias entrevistas que se les hacen, dicen que lo que se escucha es como el sonido de una piedra rodando. Y se pueden comprobar esas de que las piedras están ahí, ¿no? Cualquier persona que haya hecho un vistazo a YouTube y se moleste en comprobar va a ver que esto está ahí. Y bueno, lo que a mí me cuenta uno de los dos hermanos, Ricardo, no Maxi, el chico de 16 años de la época, es que en un momento dado su madre le dice, estos días de la policía, cuando la policía no estaba mirando, le dice, oye, coge una piedra y de ahí del salón y tírala a la terraza para hacer más ruido, para llamar más la atención. Sí. Entonces, bueno, pues Maxi lo hace. Coge una piedra, se va a un balcón contiguo a lo que es la terraza, porque había un balcón, estaba la terraza por un lado, que daba el salón, luego un balcón que era una de las habitaciones, quiero recordar, ¿no?, que es lo que me cuenta. Y entonces él coge una piedra y se va al balcón y la tira. Y da en una especie de despensa metálica que tenían, suena el plof, entonces la piedra pues cae, imagino que la piedra rueda. Bueno, es lo que nos cuenta Ricardo, y él nunca lo había dicho. Él dice que se quería quitar ese peso de encima, que iba siendo hora de que esto saliera a la luz y lo tenía que contar, y él lo cuenta, ¿no? Yo le pregunto más cosas sobre, oye, ¿de dónde sacaste la piedra? ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué manera? Y él nos lo cuenta, ¿no?, en la entrevista. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Luego se han dicho cosas como que, por ejemplo, este chaval estaba vigilado por la policía y que había 6 policías, cuando en declaraciones anteriores el propio Negri explica cómo después de producirse lo del armario, un policía está un poco asustado, le pide permiso para irse y le dice que no hay ningún problema, y dos o tres policías se van con él, con lo cual en la casa solamente se quedan 2 policías, el propio Negri y otro más. Además de ciertos detalles sobre el policía. Entonces lo que él cuenta es que cuando van a la habitación de Estefanía con el padre y empieza a contarle cosas que suceden en su casa, es cuando están con el padre en la habitación cuando se escucha el sonido de la terraza. Entonces, claro, aquí tenemos diferentes versiones de lo que pasa esa noche, dicho por la misma persona e incluso obtenida por los mismos periodistas, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién creemos? No, eso ya, evidentemente, se lo dejamos a los lectores o a los oyentes. Lo cierto, Alberto, es que hay que reconocer que aquí hay una serie de contradicciones por parte de unos y otros. El propio Maxi, cuando yo le entrevisto en 2012 para Dimensión Límite, él se muestra, en esa entrevista se puede comprobar, se puede escuchar, se muestra muy escéptico en lo que respecta a la mayoría de los fenómenos que tienen lugar en su casa, pero hay una serie de sucesos concretos que él no puede explicar. Unos los vio o los percibió directamente desde la perspectiva de un niño de 9 años, ¿no? Nos lo contaba, y otros no los vio directamente, sino que sucedieron en su entorno y es como lo cuenta la familia, como por ejemplo el tema de las babas. Pasan los años y cuando yo me entero de esta nueva versión por parte del propio... Había escuchado rumores previamente, pero me los confirma y os amplifica el propio Maxi el 10 de mayo del presente 2018, yo te pregunto, pero bueno, ¿y los fenómenos que tú me decías que no podías explicar? Y dice, mira, David, aquí hay una circunstancia. Y esto me lo reitera, ¿no?, con el paso de los meses. Y lo mantiene. Primero, hay sucesos que efectivamente yo viví, que no podía explicar, pero que yo he ido racionalizando con el tiempo. Y si no di muestras más rotundas de esto, cuando hablé contigo, es por un motivo principal, y es que mi padre, así como de otra serie de cuestiones familiares que me cuenta, ¿no? Mi padre estaba muy enfermo por aquella época. Y si yo cuento esto, te aseguro que hubiera habido cierto revuelo familiar y a mi padre nos lo acabamos de cargar. Entonces, yo había ciertas cosas que no quise contar o que no quise especificar porque no consideré que fuera el momento de contarlas en el momento en que hablé contigo. Oye, pues a mí me parece honesto. Habrá quien no le crea. Oye, está en su absoluto derecho, ¿no? Y es, pues la razón que él esgrime por la cual hay ciertos fenómenos que en su día, en 2012, no era capaz de explicar de forma rotunda y ahora cree poder hacerlo. Pero claro, es que aquí hay un elemento que se nos está olvidando. Porque aquí se está hablando, es que los hermanos se contradicen, ¿no? Bueno, es que hay 2 hermanos. Maxi me dio esa entrevista en 2012, pero Ricardo no había hablado antes.
Entonces, claro, y Ricardo era el mayor, o sea, no es lo mismo la percepción de alguien que tiene 9 años, es importante, yo creo que es importante, pero no es la misma que la que tiene un chaval de 16. Eso por un lado. Y por otro es que resulta que la persona que tira la piedra es Ricardo, no es Maxi. Entonces, bueno, a mí me parece significativo. Y resulta que contrastando informaciones, porque aquí, pese a lo que pese o diga lo que digan algunos, se han contrastado bastantes cosas antes de esa entrevista y después. La versión que ellos nos dan, tanto Ricardo como Maxi, coincide de pleno con lo que percibieron cientos de investigadores de la época. Investigadores que estuvieron allí a primeros de los 90. Y algunos dejaron esto por escrito, ¿no? Y además que se puede comprobar, y daremos buena cuenta de ello más adelante. Entonces, es curioso que unos hermanos ahora se quieran quitar ese, y así me lo han transmitido, tanto antes como después de la entrevista, se quieran quitar este peso de encima que tenían arrastrando muchos años de lo que realmente, o lo que ellos percibieron como caso, que según dice Ricardo literalmente es que no hay caso, y es lo que nos cuentan coincide de pleno con lo que algunos investigadores que estuvieron allí en la época en varias ocasiones percibieron. Entonces, hombre, a mí esto me parece muy significativo. Y que luego el episodio de la piedra, el polémico episodio de la piedra, coincide con las declaraciones que hacen algunos de los implicados esa misma noche, en declaraciones que se hacen tanto en los 90 como en 2012. Entonces, bueno, ahí están las informaciones. A mí todo lo que se ha contado me parece bastante plausible. Habrá quien opine que no, insisto, que está en su absoluto derecho. Pero cuando alguien, y con esto acabo ya que me estoy aquí enrollando, ¿no? Pero cuando alguien tiene la posibilidad de poder entrevistar a alguien que te está contando una versión ampliada de lo que se contó en su día, aunque eso vaya en contra de un caso que yo mismo, Alberto, yo mismo he defendido. O sea, yo he estado en televisiones nacionales y en radios nacionales defendiendo ciertos fenómenos, no todos, que sí que es cierto que parecían bastante explicables, pero sí algunos de ellos como genuinos o como auténticos según las palabras de algunos de sus familiares, Maxi incluido. Si yo he defendido el caso y ahora me llega esta información, ¿qué he de hacer? ¿Callarla? Pues yo considero que hay que ser honestos y contar esta historia. Bueno, y evidentemente contaron el formato más adecuado. En este es el formato de entrevista en el que los protagonistas de esta historia no soy yo, ni mucho menos, sino los entrevistados, ¿no? Que no son en este caso pues Maxi y Ricardo, dos de los hermanos que vivieron directamente esos fenómenos en la casa de Vallecas y que los han interpretado de forma distinta, ni mejor ni peor, simplemente distinta como lo han interpretado otros de los familiares. Pero David, ahora mucha gente se preguntará ¿por qué ahora? ¿Por qué hablan los dos hermanos ahora, en 2018, y no antes? ¿Por qué no lo han hecho antes? Uh-huh. Bueno, pues más o menos te lo he ido explicando antes, ¿no? Yo con Ricardo no había tenido contacto previo, yo solamente había tenido contacto con Maxi, ¿vale? En 2012 se hace esa entrevista. Y a mí lo que ellos me cuentan y me explican es que no habían querido hablar antes de toda esta historia del conjunto, incluyendo la situación familiar complicada, pero relacionada con los fenómenos que ahí se producen, porque no querían disgustar a su padre, que para ellos era un pilar, le tenían en un altar, y que, bueno, cuando hay posibilidad de que ellos cuenten o que hablen, porque Maxi solamente ha hablado 2 veces, una conmigo en 2012 y ahora en esta otra ocasión para Crónica del Mundo, ¿no? Entonces, y Ricardo, que yo sepa, no lo había hecho antes, que yo sepa, ¿no? Que tampoco tengo control, pues son muchas intervenciones de muchos familiares, ¿no? Pero yo no lo había escuchado nunca ahí directamente contar nada. Entonces, Ricardo es que no había hablado antes, y Maxi solamente una vez. ¿Por qué ahora cuentan toda esta historia y no la han hecho antes? Según me explican, porque ellos querían respetar, digamos que, por un lado, querían proteger a su padre de una posible riña familiar si contaban esta historia, que es lo suficientemente contundente como para que la haya, y de hecho la hay. Y por otro lado, por honrar, una vez que su padre fallece hace 1 año y medio, la memoria de su padre y la memoria de su hermana Estefanía. Ellos han callado durante muchos años ciertas cosas. Maxi en la entrevista de 2012 ya es muy escéptico en todo lo que concierne a los fenómenos que materializaba su hermana, e alude esos sucesos que protagoniza su hermana a la epilepsia. Ya nos cuenta, que yo no conocía ese dato, porque sí sé que se había publicado previamente en algún lugar que Estefanía estaba siendo tratada por epilepsia y esperando un diagnóstico que no había llegado. Antes de llegar el diagnóstico, y ya la pobre chica fallece, ¿no? Pero lo que no sabíamos es que la madre sí era epiléptica, ¿no? Y tomaba Tegretol, que de hecho es la misma medicación que tomaba Estefanía.
meses antes de su fallecimiento, ¿no? Entonces, ella se mostraba muy escéptico y ya desmontaba gran parte de los mitos de su hermana, pero no contaba todo lo demás por honrar, insisto, o por respeto a su padre, ¿no? Porque no quería que hubiera un problema familiar a raíz de contar este tipo de historias con su padre enfermo y aún vivo, ¿no? Cuando su padre fallece es cuando ellos deciden que quieren hablar. Yo sí que tengo que decir que cuando a mí me cuentan esta historia en mayo, yo quise que me la contaran en una entrevista. Ellos me dijeron que no era el momento, lo iban a hacer, pero que no era el momento, que más adelante. Yo seguí en contacto principalmente con Maxi durante esos 4 meses largos, y él me siguió materializando y me especificó que quería darme esa entrevista, quería contármelo, pero más adelante. Y a raíz de lo que se cuenta de su hermana en un programa de televisión que se emite hace un mes, es cuando ellos deciden hablar. Dicen, ya está bien de que se esté mancillando o de que se esté hablando de nuestra hermana como si fuera la niña del exorcista, ¿no? Es más lo que ellos me manifiestan. Y entonces es cuando ellos deciden hablar. Y entonces yo, pues evidentemente, si ellos deciden hablar en ese momento, pues yo les pongo la grabadora delante, ¿no? Claro, quiero decir, como periodista es lo que no es lo que yo debo hacer, creo que es lo que tengo que hacer. Y es lo que he hecho. Y bueno, el resto de la historia más o menos ya es conocida. Cuando ellos me dicen que me quieren dar esa entrevista, yo hablo con Crónica del Mundo, que es un suplemento en el que yo ya había publicado previamente un par de historias, y les cuento la historia, les interesa, y es cuando dicen que lo quieren para este domingo, porque claro, Crónica es un suplemento dominical que trabaja de domingo a domingo. Y como esta llamada se produce el lunes y el martes se hace la entrevista, bueno, pues finalmente aparece publicado este domingo. No hay más. Esos son los motivos que a mí ellos me esgrimen por los cuales ellos quieren hablar o contarlo. Que haya gente que no le convenza, oye, insisto, que la gente está en su derecho de opinar lo que considere, pero a mí, como periodista, me convence sus argumentos, y lo que es más importante es que, como periodista, mi deber es poner una grabadora delante y que ellos cuenten su historia. Porque yo creo que es importante, Alberto, hay que ser honestos con el misterio. Igual que cuando parece ser que hay un misterio hay que contarlo. Yo soy el primero que lo ha hecho. Yo he hablado durante muchos años y lo sigo haciendo sobre ovnis, sobre encuentros con entidades que a priori no tienen una explicación y se cuentan como tal. Señores, esto es lo que no cuentan los testigos, no saben explicarlo, pues aquí queda, ¿no? Que cada cual saque su conclusión. Si estamos haciendo eso, incluyendo el caso Vallecas, cuando a mí me llega esta otra versión, ¿qué hago? Pues evidentemente quiero publicarla, porque creo que la gente que esté interesada en este tema tiene derecho a conocer todas las versiones. Sí. Y un periodista está obligado a dar todas las versiones cuando se tiene conocimiento de las mismas. Claro, si yo desconozco esta historia no la puedo contar, pero si yo la conozco, ¿cómo no voy a hacer por intentar que la cuenten? Es mi deber y mi obligación, pese a, insisto, haber defendido públicamente el caso Vallecas en varios medios, que es que yo podría haberme callado y decir, no, bueno, me han contado esta historia, pero claro, es que si yo cuento hasta ahora, ostras, yo es que también puedo quedar en entredicho. Es que yo no pienso en eso, es que yo pienso en que esta historia se debe de conocer. Y es lo que hago. Como periodista creo que estoy en mi obligación de dar a conocer todas las versiones cuando las tengo delante. Y como en este caso he tenido delante diferentes versiones, y he tenido la posibilidad de publicar esas versiones en diferentes formatos, bueno, principalmente en formato de entrevista, porque lo demás también en 2012 también fue entrevista, pues ahí queda. Y los responsables de las declaraciones sobre lo que pasó en aquella casa son los protagonistas de la historia, son los entrevistados, no el entrevistador, que parece que eso a ciertos compañeros o a ciertos aficionados al tema como que no les queda claro, y a mí es una cosa que me sorprende, ¿no? Me sorprende, me divierte y me apena a partes iguales. Quiero decir, parece que o pareciera que no se puede dar o no se puede publicar una entrevista a dos protagonistas de la historia, uno que yo sepa nunca había hablado y otro que solamente lo había hecho una vez, para contar una realidad mucho más amplia en terrenos familiares que no se habían contado previamente y que yo considero que es importante para entender, ahora ya sí que sí, todo ese contexto, digamos, social que tenía lugar en esa casa y que nos lleva a acercarnos un poquito más a la verdad de lo que pudo haber sucedido en esta casa de Vallecas. Está claro que después de esa entrevista, cada persona que la lea puede sacar sus conclusiones, creer a estos dos hermanos, que por cierto Ricardo es, si no me equivoco, el mayor. Sí, después de fallecer Estefanía, que era la mayor, el mayor es Ricardo. Claro, y después Maxi, que no es el más pequeño es José Luis. Es el segundo más pequeño, exacto. José Luis tenía entre 1 y, cuando se suceden los fenómenos, entre 1 y 3 años o entre 1 y 4 años, y Maxi tenía entre 8 y 10 aproximadamente, o entre 7 entre 8 y 11, más o menos.
en esa entrevista en Crónica de El Mundo, tú no sacas tus conclusiones personales o propias, sino que son dos protagonistas de este caso las que comentan todo lo que vivieron allí y cómo lo percibieron en ese momento, porque hay parte de la familia que mantiene una versión diferente todavía. Claro, no, lo has explicado muy bien. Yo en ningún momento, y oye, cualquier persona que me esté escuchando y no crea en lo que digo, que está en su derecho, yo le reto a que busque cualquier intervención mía en cualquier medio en el que yo me posicione desde esta publicación de Crónica del Mundo, en la que yo me posiciono hacia un lado o hacia otro. Yo no me estoy posicionando en ninguno. Yo hablo de lo que yo conozco, yo hablo de las entrevistas que yo he hecho. Yo no puedo hablar de las entrevistas que han hecho otros miembros de la familia con otros compañeros. Quiero decir, eso que lo hagan los miembros de la familia, los otros compañeros. Yo hablo de lo que yo conozco, de lo que yo he hecho, ¿no? Y vuelvo a insistir, yo no me estoy posicionando en ningún momento. Aquí hay diferentes versiones. Aquí hay dos versiones. Vamos a resumir mucho la historia porque es muy complicado, ¿no? Pero hay dos versiones. Una, que está hablando de que una chica hace una ouija en la que hay un humo que sale de un vaso que de alguna forma la posee y que meses después de esta historia empieza a materializar una serie de comportamientos que son presa, en este caso, de una posesión de algún tipo de entidad maléfica, que la chica muere en extrañas circunstancias presa precisamente de este tipo de comportamientos y que a posteriori una serie de entidades sobrenaturales se manifiestan en la casa produciendo todo tipo de sucesos. Tenemos esa versión. Y luego tenemos otra versión que habla de una chica que se comporta en ocasiones a raíz de una ouija que se realiza 15 meses antes, se empieza a comportar de una forma demasiado parecida a personas que tienen ataques de tipo epiléptico o a personas que tienen ataques de ausencia, que he averiguado estos días que no tienen por qué ser iguales, que pueden ser cosas diferentes. Una chica que está tomando la medicación, la misma medicación que toma su madre, que sí está diagnosticada de epilepsia, es decir, puede haber una herencia en ese sentido, y que ella se comporta como lo haría un epiléptico, que fallece en unas circunstancias como muerte sospechosa, que es lo que en el términos forenses significa no sabemos exactamente la causa de la muerte por una persona tan joven. No significa que haya algo paranormal o algo extraño, simplemente no sabemos cuál es la causa de la muerte. Y que posteriormente se suceden una serie de presuntos sucesos que ellos con el paso del tiempo han racionalizado y consideran que son fruto, por un lado, de la sugestión o de la histeria colectiva, y por otro, del hecho de que se hayan agrandado o que se les haya pedido expresamente que agranden ciertos fenómenos por parte, primero, de un personaje como era Tristan Breaker de la época y luego por parte de su madre. Que por otro lado, según, insisto, dos de los hermanos, pues ella manifestó o tuvieron lugar una serie de malos tratos por parte de una persona de la familia y que, ellos asustados, algunos de esos hermanos, ¿no?, hablan por sí mismos, por lo que estaba pasando, y asustados por si no exageraban tal o cual fenómeno por orden de una persona de la familia, iban a recibir, pues terminaban, precisamente haciendo lo que se les pedía, ¿no? Y que esos fenómenos eran fruto de una sugestión, como decíamos, de una histeria colectiva, pues que eran fruto precisamente de una serie de elementos que se van juntando unos tras otros. Tenemos esas dos versiones, la versión paranormal, por decirlo de alguna manera, o la versión, digamos, sobrenatural, y la versión racional. Y la versión racional no se conocía hasta ahora. Se conocían ciertos elementos que nos contó Max en 2012, pero no estaba dibujado todo el lienzo de esa versión, estaba solamente dibujado a medias. Ahora está todo el lienzo dibujado. Tenemos dos cuadros, el cuadro de lo sobrenatural y el cuadro de lo racional. Cada uno que se quede con el que considere, o incluso que coja partes de uno o de otro y que se quede con lo que quiera, que están en su derecho de opinar o de creer a quien crean conveniente, pero por lo menos, Alberto, ya tenemos todas las versiones, cosa que antes no teníamos. Sí, como has dicho, antes conocíamos como parte y media de toda esta historia y quedaba cerrarla de alguna manera, y es que David, en esos años ya cuando sucedieron estos hechos o posteriormente, hay informes de equipos de investigación en el que prácticamente señalaban a la madre, a Concepción Lázaro, como foco de todo esto, casi la causante de este poltergeist, porque había una carga muy fuerte después de la muerte de Estefanía en el lugar. Había, creo que hasta una especie de santuario en casa. Sí, hay una teoría que habla de que todo pudo ser un poltergeist inexplicado, de alguna forma inconscientemente producido por la madre. Bueno, pues es una teoría interesante.
es una teoría que está ahí. Yo ni la comparto ni la dejo de compartir. Yo, verás que en este caso soy muy cauto, porque aún faltan muchas cosas por saber, ¿no? Pero es ahí, es una teoría que está ahí. ¿Por qué no? Oye, pues puedo ser la causa. Luego, insisto, tenemos esas dos versiones. Luego hay una parte de la familia que lo que está diciendo es que su madre no es que fuera la responsable de los fenómenos, como se ha dicho en algún sitio, no, ellos lo que explican es que es la precursora de la historia, en el sentido de que es la que les mete miedo en un momento dado por una serie de comentarios sobre que su hermana, cuando falleciera, se iba a manifestar desde el más allá, y cuando ella fallece, efectivamente se manifiesta del más allá. Luego resulta que empiezan a ir personajes por allí y que a ella le están contando la cantidad de fantasmas que se están manifestando en la casa, y ella transmite eso a sus propios hijos, y claro, que eso crea un caldo de cultivo. Tú imagínate, Alberto, un chaval de 8, 9, 10 años que le están viendo personajes que le ponen psicofonías, su madre les está diciendo que ahí se está manifestando algo desde el más allá. Primero se habla de un abuelo vengativo, luego se habla de ciertos espíritus, y luego también se llegó a hablar de la propia Estefanía, que se manifestaba. Claro, esto para unos chavales jóvenes, como puede ser el caso de Max, muy jóvenes, con 9 años, ostras, pues también hay que entender eso, ¿no? El caso de Ricardo, pues quizá podía racionalizar un poquito más la historia, pero eso está ahí. Entonces, bueno, quiero decir, teorías hay muchas sobre este tema, y es muy difícil. De hecho, yo dudo que podamos llegar a saber toda la verdad de esta historia, ¿no? Pero bueno, hay algunos miembros de la familia, por un lado o por otro, que han contado toda la verdad del caso según su punto de vista. Y bueno, pues ahí queda. Quiero decir, ahí están todas las versiones, y que cada cual saque su conclusión. Faltan cosas por hacer en el caso Vallecas, sí, se están haciendo y saldrán más adelante, ¿no? Y bueno, para aportar aún más información, las versiones están todas, pero a raíz de esas versiones se puede intentar trabajar, ¿no? Y vamos a ver qué sale, o a ver qué surge de aquí, ¿no? A ver si la balanza se inclina hacia un lado según las informaciones o los indicios que se vayan encontrando, e incluso alguna otra evidencia. Ya veremos si la balanza se ve hacia un lado o hacia otro. Oye, quién sabe, ¿no? Aquí lo que tenemos de momento son versiones humanas, son testimonios de unos y de otros. Nosotros invitamos a todos nuestros oyentes a que conozcan esas dos versiones, la versión, como has dicho, sobrenatural, y la versión racional, y que después, conociendo los testimonios de una parte, los testimonios de otra, las investigaciones que se han hecho, que ya decidan y se queden con el que ellos quieran. Que aquí hay diferentes verdades, no tenemos la verdad absoluta, sigue siendo un caso abierto 28 años después. Y a ti, David, te emplazo, te invito a que vuelvas por aquí cuando conozcamos más datos de este caso, que, como digo, es un caso abierto. Sí, bueno, cuando queráis. Yo no tengo ningún problema en compartir impresiones. Ahora mismo puedo compartir pocas porque no tengo una impresión clara. Yo simplemente, como periodista, lo que hago es intentar indagar ahora mismo, ¿no? Antes, pues lo que se ha hecho ha sido ofrecer una de las versiones que no se conocía, intentar indagar y ver qué conclusiones sacamos, si es que se puede sacar, ¿no? Pero lo has dicho muy bien, ahí están las dos versiones, ahí están las dos historias, y que cada cual se quede con la que quiera, o con la parte de cada una de ellas que considere más oportuna, ¿no? Que ahí yo, como periodistas, tenemos esa labor, ¿no? Y simplemente matizar una cosa que es importante, y es algo que yo pienso, y parece ser que no estoy muy acompañado, ¿no? Pero yo creo que el misterio está por encima de todos, de unos y de otros, ¿no? De los comunicadores, de los investigadores, de los opinadores. Al final, el misterio, los datos de un caso están por encima de cualquier punto de vista, o de cualquier impresión personal de por qué se hace una cosa, por qué deja de hacerse, ¿no? El misterio está por encima de todos nosotros, seamos más o menos conocidos. Yo creo que hay que quedarse con eso. Hay que salir de bandos, de verdad que es cada cosa por ahí, salir de bandos, salir de historias, de guerras entre unos y otros, que vienen heredadas de otras historias que no tienen nada que ver con esto, y que se unen, ¿no? Aquí, a río revuelto, ¿no? Como diría aquel. Y vamos a quedarnos con los datos, señores. Aquí se han aportado unos datos por parte de unos compañeros y otros datos por parte mía, ¿no? Y ahí están los datos, que es lo importante, ¿no? Conseguir el máximo de informaciones posibles para poder crearnos una opinión sobre esta historia. Ahora, como decíamos, tenemos todas las versiones, tenemos encima de la mesa todas las posibilidades. Antes no las teníamos, ahora las tenemos. Quedémonos con eso, ¿no? Quedémonos con que hay más datos,
y que cada cual se quede con lo que considere, con lo que más le convenza o con lo que más se asocia a lo que ellos consideren que pudo haber pasado ahí, ¿no? Tenemos datos, tenemos más información y sobre todo respeto para todos, porque todo esto lleva mucho trabajo, que esto no surge de un día para otro y hay que respetar todas las opiniones y el trabajo de todos los profesionales que intervienen en esto, al fin y al cabo. Claro, yo ya te digo, para conseguir finalmente esta entrevista estuve 4 meses y medio, ahí insistiendo y hablando con unos y con otros, y eso te lo puede dar fe tanto Ricardo como Maxi. Es decir, que cuando a mí me cuentan esta historia dices, ostras, esto se tiene que conocer, y cuando te dicen que no es el momento, hay algo ahí, no sé cómo describírtelo, que periodísticamente hablando dices, tengo que conseguir que esto se sepa. Y es cuando ellos deciden hacerlo público, sola y exclusivamente cuando ellos deciden hacerlo público, cuando se puede contar. Antes no. En el periodismo hay una cosa que es sagrada, que es el off the record. Es la información que te proporciona una fuente, pero que no se puede hacer pública hasta que la fuente la autorice, ¿no? Eso es algo que tiene que ser indiscutible e impepinable, que diría aquel, ¿no? Y yo han sido pues bastantes meses intentando que esto se conozca, hasta que finalmente se ha conocido, ¿no? El medio en el que ha salido o dejado de salir es algo que se decide en el momento en que finalmente ellos cuentan la historia, no antes. No hay un, como dicen algunos, no hay nada premeditado ni nada parecido. Es simplemente un periodista que está detrás de una historia concreta, de una versión concreta, más allá del caso, que ya, como os he dicho, es un tema que me interesa hace muchos años. Y hasta que no la han contado, hasta que ellos no han dado la autorización para contar esa historia, y además en el formato de entrevista en el que ellos son los que la cuentan, no yo, yo no considero que el deber no está cumplido. Yo creo que el deber ya por la parte que me toca está cumplido. Yo he puesto en conocimiento de todo el mundo una cosa que no se conocía. Punto. Ese era el único objetivo. De verdad, es que no hay más. Y quien quiera ver algo más allá, pues es cosa de cada cual, ¿no? No hay más. Y todo lo que se discuta de que vaya fuera de eso es que es algo que lo único que hace es desviar la atención de lo importante, desviar los focos de lo importante. Lo importante en esta historia no es ni quién ha publicado el tema, ni dónde se ha publicado, ni por qué. Que bueno, el por qué ya lo he explicado, pero bueno, ahora quien no se lo crea. Lo importante es lo que están diciendo dos miembros de esa familia, algo que no se había dicho antes, y algo que cuadra, insisto, con ciertas cosas que se conocían antes. Habrá algunos detalles concretos que no cuadren, ¿vale? ¿De acuerdo? Y déjame decir algo más, que parece que no se tiene en cuenta. En periodismo, y esto es historia y se puede comprobar, hay una figura que es clave para desarrollar ciertos elementos o para cambiar el rumbo totalmente de ciertas historias, que es la figura del arrepentido, que parece que se nos olvida esto. Gracias a los arrepentidos tuvo lugar la Operación Nécora y se desmanteló prácticamente un cártel de droga en Galicia. Gracias a los arrepentidos ha habido montones de informaciones que han surgido y que se han podido meter en la cárcel a ciertos personajes. No es el caso, no estamos hablando del caso Vallecas, que yo sepa no es un caso delictivo, pero lo que quiero decir es que parece que se nos olvida que el hecho de que una persona haya dicho algo y que luego se desdiga de ciertos fenómenos o sucesos concretos, y además explicando y justificando el porqué, que eso es algo que ha pasado durante los últimos 40 o 50 años en el periodismo de este país. Y la figura de los arrepentidos es clave para resolver historias. Y me gustaría dejar esto claro porque parece como que el hecho de que una persona haya dicho hace 6 años y ahora diga B y explique el porqué, parece que eso ya le desautoriza. Oye, pues, no tiene por qué. Es que la figura del arrepentido siempre ha estado ahí. Y lo importante no es el porqué, sino la información que dais y esta se puede contrastar. Si la información que dan se puede contrastar y resulta que coincide, señores, pues eso es más importante que el hecho de que haya ciertas cosas que no se hayan contado hace 6 años y si ya se hayan contado ahora. Creo yo, ¿no? Eso es una percepción personal que quería añadir. No sé si la compartes, Alberto, o si quieres decir algo al respecto. No, sí, además me parece el broche perfecto para esta entrevista. Alguien que haya dicho algo hace años y ahora cuente otra cosa, no tiene por qué mentir ahora. Quizás mintió hace años o contó una versión diferente, no tiene por qué ser mentira, sino por algún motivo que haya contado una cosa diferente, no tiene por qué ser mentira. Motivo que ya se ha explicado, sí, que ya se ha dicho ampliamente, o sea que ni siquiera se ha ocultado el motivo que se podría ocultar. Señores, mira, estas personas han hecho esto ahora por motivos que ellos no quieren dar a entender. ¿Y sería respetable? No, pues aún así se han dicho, se han contado.
Bueno, y hay gente que no, bueno, oye, que me parece genial, que cada uno puede opinar lo que quiera, pero, señores, que la figura de arrepentido siempre ha estado ahí. Sí. Y lo importante no es lo que dijo antes, sino lo que dice ahora. Bajo mi punto de vista, al menos en este caso. Y a la pura me remito con las informaciones que hay. Se ha dicho que han intentado, o que hay motivaciones, que ha habido dinero. No ha habido nada de dinero de por medio, no me han pedido absolutamente nada. De hecho, se matiza en la entrevista, nada. Se dice que ellos quieren ahora una especie de protagonismo. Ellos no han salido en ningún medio de comunicación a raíz de esta entrevista. Y te aseguro, Alberto, que ha habido muchos y muy importantes que lo han intentado. Y no han salido ninguno, no han querido. Pues oye, si están diciendo que no quieren afán de protagonismo, ni quieren dinero, y ni han pedido dinero, ni han salido en ningún programa cuando se les ha propuesto, muchos de ellos, muchos más importantes que otros que hay por ahí rulando, pues será por algo, ¿no? No sé, a lo mejor, me puedo equivocar, pero es mi impresión. Ellos, lo que han dicho en esa entrevista, las motivaciones que me han transmitido, se han mantenido a rajatabla en las semanas meridianas y hasta hoy. No sé lo que pasará a partir de ahora, evidentemente, yo no tengo el don de la evidencia, pero ahí quedan los datos. Centrémonos en lo que ellos nos cuentan, no el por qué cuentan o dejan de contarlo, porque es que eso ya se ha explicado. Sí, claro, todo el mundo tiene derecho a preguntar, ¿y por qué ahora lo cuentan y antes no? Oye, pues yo soy el primero que lo preguntó, cuidado, es lógico que lo pregunten, pero una vez que se ha explicado, señores, podemos creernos o no el motivo, pero vamos a centrarnos en lo que están diciendo, vamos a centrarnos en los datos, no en el titular o en lo que se dice en la entradilla o en si hay una motivación X o Y, vamos a centrarnos en los datos. Que los datos están ahí y son muy claros, quiero decir, no se cortan un pelo a la hora de dar ciertas informaciones muy concretas y que se pueden intentar contrastar. Y a raíz de esos datos vamos a seguir adelante y vamos a intentar contrastar unas versiones con otras en base a las informaciones que nos han ido dando estos mismos protagonistas. Yo creo que es, insisto, me puedo equivocar, pero yo creo que es la forma más adecuada de proceder ante un caso como este. Vamos a olvidar rencillas e historias raras y vamos a centrarnos en las informaciones, que es lo que enriquece una historia, no las presuntas motivaciones que haya deje de haber, que pueden estar ahí o no. En este caso yo te aseguro, Alberto, que no las hay, al menos por mi parte. Vamos a centrarnos en la información que está ahí. Antes no estaba, ahora está. Trabajemos o sigamos adelante precisamente a raíz de esto, ¿no? Pues David, enhorabuena por el trabajo que has realizado, por conseguir esas entrevistas que te han llevado tanto tiempo, por tu investigación sobre este caso Vallecas, y tienes las puertas abiertas de Hombres de Negro para que vuelvas cuando quieras. Pues muchas gracias, ya lo digo a todos los oyentes conspiranoicos que lo piensen, yo no soy un hombre de negro, aunque vista de negro de vez en cuando, y por supuesto que sin ningún inconveniente todo lo que se pueda aportar relativo a esta historia o cualquier otra, desde mi humilde percepción o desde mi humilde punto de vista o desde los datos que yo pueda aportar, pues ahí quedarán, ¿no? Para que la gente los tenga en cuenta. E insisto, no se pretende convencer a nadie y espero que no quiero que se quede un poco la gente con esa idea de que unos intentan convencer a unos, otros a otros, hay una guerra entre unos y otros. No, de verdad, para nada. O sea, estas son las informaciones, antes no estaban, ahora están, y cada uno que saque las conclusiones que considere oportuno. Un abrazo, David. Otro, Alberto.